Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, doy gracias, Señor, que tu palabra nos da fe, que podemos ser salvos porque tenemos una relación con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender hoy un poquito cómo eso funciona. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues en verdad, sabemos que el amor nos cambia, nos abre el corazón para que tengamos fe. Pero ¿cómo funciona la fe? Pues ya sabemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice fe, pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza viene del Espíritu. La palabra viene por el Espíritu al corazón. No es que escuchamos palabras nada más y que tenemos fe. En la presencia del Espíritu Santo tiene que tocarnos y llevarnos a entender que es de Dios. Por eso dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por el Espíritu Santo. Como sabemos que es de Dios, esas palabras, Isaías 8, 20 nos da un entender. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Podemos decir que las palabras que escuchamos, si no están conforme a la ley escrita y no hay testimonio del Espíritu que es de Dios, no podemos saber y no podremos tener fe en esas palabras. La palabra escrita de Dios produce la fe, el testimonio del Espíritu. Esos dos trabajan juntos. Por eso podemos creer esta palabra. Entonces, primero dice, conforme a lo que está escrito en las Escrituras. Por ejemplo, está escrito en Lucas 24, 44, que Jesús enseñaba lo que fue escrito sobre él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Estaba caminando con los dos discípulos a Emaús, en este capítulo, cuando Jesús ya estaba resucitado, y dice la Escritura que ellos la escuchaban y él usaba las Escrituras para que entendieran ellos la verdad. Y fue confirmado. Número 2, Pablo enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Pablo siempre quería basar sus enseñanzas que estaban de acuerdo con la palabra ya entendida y aceptada por la gente de Dios. Por eso dice las Escrituras en Isaías 8 que según la ley y el testimonio. Si nosotros sabemos que Dios no es hombre para que miente, no va a cambiar. Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. Sus verdades no se cambian. Puede ser más profundos, puede ser escritos o dichos con otras palabras, pero nunca van a contradecir. Siempre van a encima de uno la otra línea tras línea, renglón tras renglón. Así viene la palabra de Dios para nosotros. Entonces la ley escrita tenemos en las Escrituras, como se llama la Biblia. Y si Dios quiere agregar más palabras, tiene que estar en conforme a lo que está escrito y el Espíritu Santo tiene que testificar de eso. Ese es el segundo punto de Isaías 8:20. Según el Espíritu Santo. Dice en Lucas 24:32, que estaba hablando de Jesús enseñando de las Escrituras, dice los dos discípulos en versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, el Espíritu de Dios tocaba su corazón. Ellos podían sentir el fuego y la paz de confirmar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 10, Esteban estaba predicando a los judíos. Y dice, cuando Esteban predicaba, no podían ellos resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. El Espíritu testificó al corazón de la gente que lo que decía Esteban era cierto, testificado por la palabra del Espíritu del cielo. También en el libro de Mormón está escrito en 2 Nefi capítulo 15, en nuestra versión dice, ahora
yo, Nefi, no puedo escribir todo lo que se enseñó entre mi pueblo, ni soy poderoso en el escribir como en el hablar. Pues cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lleva la palabra hasta el corazón de los hijos de los hombres. Si el Espíritu Santo está llevando esas palabras a tu corazón, ya no es poder de humano, ya es poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Por eso podemos tener fe en lo que es esta palabra, porque está escrita y confirmada. Entonces, para que tengamos fe, comparamos lo que se recibe con lo que ya está escrito y también el Espíritu Santo en su presencia. Entonces, ¿cómo podemos estar en situación y preparación para tenerlo? Pues Jesús nos hace entender el camino para entender. Se llama las enseñanzas de los bienaventurados del Sermón del Monte. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que son quebrantados, hechos humildes, abiertos de recibir. Porque si nosotros creemos que ya sabemos, como los fariseos, la fe no llegó, aunque fue predicada por Jesús, el Hijo de Dios, Dios en carne. Pero no nació en ellos porque no eran humildes, no estaban quebrantados, no podían recibir palabra de Dios porque creían que ya la tenían. Segunda condición del alma, los que lloran serán consolados. ¿Qué quiere decir lloran? Tienen que estar en una situación no conforme, que ya saben tu espíritu adentro que no es donde debe estar en relación con Dios, que están humillados, parte 1, y 2, humillados para arrepentirse, para que tu corazón sea lista para recibir consuelo. Punto número 3, bienaventurados los mansos. No somos prepotentes, el mismo humildad, pero con condición de obedecer. Que aman la verdad más de lo que aman lo que la carne quiere. Porque si yo quiero recibir la verdad, pero no tengo voluntad de hacerlo, Jesús dice en Juan que no van a saber, porque tu corazón no lo puede recibir. Punto número 4, versículo 6 de Mateo 5. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Con qué? No con donuts, no con espaguetis, con el Espíritu Santo. Y así es donde viene la presencia de Dios, porque tiene hambre y sed de justicia. No hambre y sed de fama, no hambre y sed de ser reconocido, no de ser inteligente. Es de ser enseñado de lo alto, porque tiene hambre y sed de la presencia y naturaleza de Dios en tu propia vida. A ellos recibirán la fe, a ellos recibirán la palabra inspirada. Y este es lo que queremos entender, porque ahí es una relación con Dios por fe. Y Romanos 8, 14 y 16 nos hace entender cómo esa relación funciona. Dice 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de justicia. Están abiertos sus almas para recibir la palabra ungida del cielo. Ahí es que van a obedecer, porque son mansos. El hombre que es prepotente, cuando el maestro o el principal le dice qué hacer, no quiere hacerlo y no lo hace. Entonces no recibirá línea tras línea y ya se estancó la cosa. Versículo 16 dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La humildad ilumina para que haya la presencia de Dios, y la presencia de Dios trae la palabra del Señor, del cielo. Entonces, el hambre y sed de justicia requiere hambre física, porque es parte del ayuno y la oración. Vamos a ver cómo
3 casos en las Escrituras y 3 en mi propia vida. ¿Cómo funciona este punto? ¿Okay? Por ejemplo, número 1, Esteban, en Hechos capítulo 8, versículo 26. Sabemos que él estaba predicando por Samaria. Había unas personas que recibieron el Evangelio. Él ya estaba en relación con Dios, ya obedecía la palabra. Entonces dice en versículo 26 que un ángel le dijo a unirse a un carro y predicar. Y lo hizo. Recibió palabra del cielo porque ya estaba en relación con Dios. Podía recibir más. Hechos capítulo 10, versículo 10. Es cuando Pedro subió a la azotea de la casa para orar a la 6ª hora, o sea, a mediodía, y dice la Escritura que fue lleno de un éxtasis y tuvo la visión cuando el lienzo bajó 3 veces del cielo con animales comunes y inmundos, y Dios le dice, levántate, mata y come. Y él no quería al principio porque no estaban de acuerdo con la palabra que entendía. Así es como la fe nació en él, porque Dios le mostró con hechos que él mismo, Dios, estaba enseñándole del cielo cuando también llegaron la gente de Cornelio para preguntarle. Entonces él estaba con hambre, estaba en ayuno, estaba buscando la presencia de Dios. Dios lo podía iluminar porque él estaba buscando. Y Hechos capítulo 16, versículo 6, Pablo y Silas están con deseo de predicar, ¿verdad? Entonces busca ir allí, el Espíritu dice que no vaya allá. Otro lugar tampoco. Y tiene la visión del hombre de Macedonia para que fuera allí a enseñarles. Allí la palabra recibida del cielo del Señor, porque estaban buscando a Dios. Pues quiero testificar de mi propia vida unos tiempos cuando yo hacía lo mismo y Dios me habló por su santa palabra. El ayuno, la oración, la humildad y el hambre de justicia. Estas son las cosas que hacen nacer la fe. Número 1, estaba en Honduras y había orado 6 meses por una persona que se llamaba María de Las Vegas, Santa Bárbara. Y el Espíritu Santo me había dicho, ora por María. Y lo hacía de vez en cuando sobre los 6 meses. Y un día, el día viernes de Semana Santa, fue el miércoles de Semana Santa, que Dios me habló por su Espíritu que Él quería sanar a María. Yo había orado por meses, había ayunado a vez en cuando. Y mi esposa había ayunado y orado por ella. Dios podía hablarnos porque le estábamos buscando y Él nos dirigió y Él sanó a María. Una vez también yo estaba en necesidad. Yo había perdido mi trabajo el día viernes, entonces yo fui al campo, me sometí a un ayuno y después de 1 día y medio de no comer, tuve una experiencia con el Espíritu Santo. A las 3:30 de la mañana, Dios me habló, me dijo que lea 2 Nefi, capítulo 3, versículo 38, lo cual dice que, y voy a leer para no equivocarme, 2 Nefi, capítulo 3, versículo 38, dice, he aquí, ha oído mi clamor de día, y me ha dado conocimiento con visiones en la noche. Yo había hecho lo mismo que había hecho este hermano que se llamaba Nefi, y Dios me dijo que él había escuchado mi clamor de día y me dio esta experiencia de noche, de tal manera que yo podía recibir, porque estaba ayunando y orando por guía en mi vida. ¿Quieres tener fe? Busca la presencia del Espíritu Santo, humíllate ante Él, ayuna, ora y pide que el Espíritu Santo te llena, y el Espíritu Santo será llevado a tu corazón a través de la palabra escrita en página, la palabra escrita en tu corazón porque otra persona le dijo. En cualquier forma, visiones o sueños, Dios tiene muchos modos para revelarte su palabra para que tengas fe.
La cosa es humillarte de entender que es de Dios. Que Dios les bendiga en poder ejercer la fe por deseo de humillarse ante el trono de Dios. Dios les bendiga. Amén.